Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros este podcast, este vídeo, este episodio, en definitiva, de La Plaza. Ya saben ustedes, una convocatoria, un espacio donde comentar con nuestros invitados todos aquellos temas que han constituido la actualidad o casi de los últimos días. No para volver a contarles a ustedes lo que ya ha ocurrido, que se supone que ustedes son personas informadas y ya lo saben, sino pues para darle un poco la vuelta, para tumbarlo boca abajo y ver qué hay en las tripas de esa actualidad. Esta semana hemos tenido estos días una noticia esplendorosa. El gobierno cumple sus promesas y el gobierno ha decidido revalorizar las pensiones. No sé si esta semana o unos días atrás, pues un 8,5%, que era la inflación del año anterior. Gobierno que no deja atrás a la gente, como ustedes ya saben. Un gobierno que es el gobierno de todos, es el gobierno de la gente, sobre todo de la clase media trabajadora que dice. Bueno, empezamos a tener algún detalle más de qué va a significar ese 8,5% de incremento de las pensiones. Bueno, va a suponer de entrada una medida escasamente todo menos progresista, al menos desde un punto fiscal. Ya lo hablaremos o lo comentaremos. Pero empezamos a saber también cómo se va a pagar, porque el señor Escrivá, creo, ha anunciado en los presupuestos una carga récord en el año 2023 de las cotizaciones sociales. En concreto, según comentaba Economía Digital, las cotizaciones sociales van a subir en 16.000 millones de euros. Van a subir en torno a aproximadamente más de un 8 y pico por ciento, un 9%. Van a subir tanto lo que pagan los trabajadores como lo que pagan las empresas a la seguridad social. Y va a subir tanto los que pagan, están en el tope máximo, como las rentas las cotizaciones que están en la base mínima. En definitiva, tanto trabajadores como empresarios van a ver cómo van a aumentar las cotizaciones sociales. ¿Quieren saber ustedes lo que esto va a significar ineludiblemente? Y lo digo además hablando no con la misma autoridad que Yolanda Díaz habla de las empresas modernas e innovadoras, cuando todo donde ha trabajado ella solo ha sido en comisiones obreras, sino con la experiencia y de un empresario que además está trabajando los presupuestos de su empresa para el año que viene como si pues va a significar menos empleo. Directamente. Menos empleo, así de sencillo. Si las cotizaciones sociales nos van a subir, tanto a empresarios como a trabajadores, un 10%, el coste del empleo va a subir un 10%. O yo puedo repercutir esa subida en mis clientes, cosa dudosa en los momentos de crisis en que nos vamos a hallar, o eso va a significar necesariamente menos empleo. Es así de fácil, así de sencillo. Se sigue la senda equivocada, errónea, injusta de aumentar las cargas impositivas sobre el empleo. ¿Por ideología? No, porque es lo más fácil. Es lo más fácil. Si usted está trabajando, pues usted no tiene ninguna capacidad de decisión sobre los impuestos que le va a cobrar el Estado, la aportación que usted va a tener que hacer a la seguridad social en base a sus cotizaciones. Tampoco la empresa si quiere contratarlo usted, no tiene más remedio. Es usted absolutamente prisionero. ¿Para qué? Pues para aliviar la carga de una seguridad social mal gestionada. Y además para aliviar lo que va a suponer esa subida de un 8,5%. ¿A los pobres y desheredados? No solo, en absoluto. De hecho, van a ganar más con esa subida, van a ver aumentadas más sus pensiones las personas que tengan una pensión más alta. Si usted tiene una pensión de 3.000 euros al mes, que no sé si se llega, creo que está algo por debajo del tope máximo, pero no recuerdo ahora exactamente, pues el Estado le va a abonar a usted una subida mensual de 250 euros. Si usted tiene una pensión de 800 euros, el Estado le va a abonar a usted una subida de 65 euros. 70. Las dos personas son iguales, las dos personas comen lo mismo, o tienen las mismas necesidades de comer, de comprar productos supermercados, pero al pobre le van a subir 80 euros y al rico le van a subir, al que cobra la pensión máxima, perdonen la vulgaridad, al que cobra la pensión máxima le van a subir pues como 10 veces, no, 10 veces estoy estando en exagerar, 5 o 6 veces más. Es una medida de un gobierno que se dice progresista. En fin,
Esta es mi indignación de esta semana, y con esto me tenía muchas ganas de llegar aquí a esta presentación para arrancar, porque evidentemente de subida de las pensiones y de cotizaciones sociales es lo que más se ha hablado en las últimas horas. Pero bueno, más allá de mi posición, de mi análisis muy primario que les acabo de explicitar, que les acabo de comentar y compartir con ustedes, pues evidentemente lo más interesante va a ser el análisis que hagan nuestros invitados sobre este tema y sobre otras cosas. Nuestros invitados hoy son Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Muy bien, Juan. Ismael García Villarejo. Hola, ¿qué tal? Y Xavier Bru de Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues nada, estamos todos muy bien, todos estupendos. A la arena nos lanzamos. Vamos a ello. ¿Les parece bien? ¿Empezamos? ¿Sí? Pues venga, vamos a empezar. Alejandro, pensiones, cotizaciones sociales. Bueno, conforme se va analizando el contenido de los presupuestos generales de este año, pues bueno, se confirman los temores que teníamos. Son los presupuestos de la infamia, los presupuestos de la mentira, los presupuestos electoralistas, solo enfocados a ganar las elecciones. No son los presupuestos de la gente, son los presupuestos que protegen a los pensionistas, a los funcionarios y lo poquito que queda para la deuda. ¿Qué ocurre? Claro que en este país es muy difícil criticar una subida de las pensiones y en eso ellos se basan para ir adelante con todo en este año electoral, pero es que como comentabas antes, es que es totalmente injusta esa subida. ¿Por qué al que tiene la pensión mínima va a ganar tan poco y el que tiene la máxima, que ya se va a acercar a los... Con esta subida va a estar por encima de los 3.000 euros. Yo creo que sí. Yo creo que la estaba pensión en 2.900. Estaba en 2.800 y pico, 2.900 y ya se va a situar por encima de los 3.000 euros. Si de verdad es un gobierno de la gente, un gobierno cercano que le preocupa la renta baja, volcaros en una subida solo en esa renta baja y al resto pues una más acorde con los tiempos que corren, que el resto de la población no se va a encontrar con una subida de este tipo, pero ni en sueño, y sufre las consecuencias de las pensiones. Y no hay que olvidar que Pedro Sánchez y lo suyo todos los políticos se han puesto también una subida del 4%, que no está mal, ¿eh? Si aquí alguna vez en esta situación de crisis le hemos pedido un gesto, un detalle hacia la gente que lo está pasando mal y que podían hacer ellos, pues la respuesta es una subida del 4% en su sueldo. Que hemos echado falta de decir, oiga, es que la política conlleva una dosis de ejemplaridad. O sea, ser político tiene muchas ventajas. El poder es tremendamente gratificante. Y luego hablaremos de ello con lo que está ocurriendo en Cataluña. Es tremendamente... O sea, que tú salgas, que tengas dos maderos detrás, dos escoltas de estos fornidos, que vayas a los sitios, todo el mundo te salude, que te reciban en salones enmoquetados, amplios, que tengas, evidentemente, no pagues una comida ni loco ni harto de vino, que tengas acceso a algunos pisos del Estado, si estás teóricamente empadronado fuera de Madrid. El poder, sobre todo, es muy halagador, pero tiene que tener unas contrapartidas como todo en la vida. Y yo la contrapartida que exijo a los políticos, la primera, aparte de la honestidad, que ya la doy por supuesto en todas las personas, es la ejemplaridad. Oiga, usted como representante político tiene un deber intenso, profundo, de ser ejemplar y de ejemplaridad. Y cuando usted lo comentamos, se va a dirigir a la población a pedirle sacrificios, y le está pidiendo sacrificios, lo enmascare como lo enmascare, oiga, dé usted ejemplo, diga, oiga, no, los diputados, la clase política, este año no hay aumento de sueldo, se congela porque en muchas empresas se va a congelar el salario de sus empleados. Porque lo de la crisis no es un cuento chino, es que está ahí. Perdón, Alejandro, que te he cortado, pero es que... No, pero es que es así, que encima... otra cosa de estos presupuestos es que prácticamente han caducado las 24 horas. Yo no he visto una cosa igual. Porque con las previsiones de crecimiento que han hecho, el mismo día prácticamente el Banco de España, a continuación BBVA, han recortado esas previsiones drásticamente. O sea que también las previsiones de ingresos que tienen, basándose en un incremento de empleo, de las cotizaciones y tal, hay que ponerlo también en perspectiva, porque es muy posible que en esta situación de crisis esas cuentas no cuadren. Entonces es que nos encontramos con unos presupuestos
que la verdad no entiendo esa euforia, unos presupuestos para ganar unas elecciones, que no es otra cosa. Pero no son inocuos. Es decir, si los presupuestos solo sirvieran para ganar las elecciones, dice, bueno, pero venga, es una aportación más a la mayor gloria de Pedro Sánchez. Pero es que unos presupuestos malos son unos presupuestos que generan ineficacias en el sistema y que generan deuda y que generan déficit, porque si usted hace todos sus cálculos de gasto, como en cualquier familia, en base a que va a ganar, va a tener un crecimiento X y ese crecimiento es la mitad de lo que usted prevé, los gastos no los va a recortar después a la mitad. Por lo tanto, eso es más deuda, eso es más déficit y eso es más empobrecimiento más temprano que tarde, que dirían los cubanos. Señor García Villarejo, por favor. Bien. Ahí hay una reflexión también interesante, que es que al menos me parece interesante. No solo estás generando agravios comparativos entre pensiones bajas y altas, también cuando comentabas ahora esto, Juan, de las cargas sociales, de las cotizaciones sociales, estaba echando cuentas. El salario más común en España es de 18.000 euros brutos, eso viene a ser unos 1.500 euros brutos al mes. Aproximadamente en nómina o en cuenta corriente te quedarán entre 1.100 y 1.200 según los tratos que cada uno tenga con Hacienda. Como comentas, no habrá subidas salariales ni del 8,5 ni del 4 por coger el abanico más estricto, ¿no? Menos generoso de los que hemos conocido esta semana. 3,5 creo que es lo que han comprometido para los funcionarios que también llevan años con el salario congelado. Pero que es que esta gente va a pagar esta gente que está cobrando 1.200 euros y que probablemente irá a menos, no solo por cuestiones de... Pero lo va a pagar además por partida doble, claro, porque van a aumentar las cotizaciones de los trabajadores y la de los empresarios. Por lo tanto, si un trabajo costaba a la empresa de 18.000 euros que dices... Más el 30 y pico por ciento, 25-26. 25.000 euros, sí. A la empresa ese mismo trabajador... Por arte de, no de Billy Birloque, sino de Sánchez. De Sánchez le va a costar 27.000 euros. Sí. No solo hay, o sea, primero eso, o sea, esta masa salarial que cada día es menor, porque acordaos que estamos en una clara desaceleración de empleo. También salió esta semana el dato de septiembre, estamos en el peor septiembre en los últimos, desde 2018, los últimos 5 años. Habrá que ver el de octubre. Porque si el de septiembre todavía con la temporada turística, bueno, viniendo de julio, tampoco tengo muchas experiencias. Me gustaría otro dato, perdona, es decir, yo ya empezaría a pedir más que el número de empleados o desempleados, el número de horas trabajadas. Sí, no, está cayendo. El número de horas trabajadas, porque claro, si no cuentas como desempleados a los fijos discontinuos, ha caído, Juan. Pues chachi. Ha caído. Otra cosa son el número de horas que realmente se trabajan en el país. De momento eso tenemos que esperar, porque tardan mucho en entregar ese dato, me parece que no tenemos ni el segundo trimestre hecho todavía. Entonces habrá que esperar, pero está cayendo. El primer trimestre del año ya cayó en relación al año pasado. Bien, ¿a dónde voy? Si tú quieres pensiones más altas, que creo que es lo que no sé, yo no he escuchado a nadie defender que las pensiones tengan que ser más bajas. No de esto. Pero bueno, si quieres tener pensiones más altas, me parece que el camino es más empleo, más productividad, más riqueza. No se me ocurre cómo, porque además de que lo que señalabas, que haya una línea directa contra el paro, también habrá una línea directa, una carga directa contra los salarios que se paguen el año que viene, a medida que los costes a las empresas cuesta más contratar. La presión hacia el mercado no es para pagar nóminas más altas, sino para pagarlas más bajas. Y para contratar menos. Claro. Es decir, se contratará menos. Es que 2 y 2 siguen siendo 4. Se suma 0. Se contratará menos y con menos salarios. Y para subir las pensiones lo que tienes que hacer es contratar más y pagar más. Pero para que eso funcione tienes que ser más competitivo. Y los presupuestos de este año, del año que viene, si se aprueban, la única esperanza es que no se aprueben, pero supongo que el PNV y Esquerra Republicana y toda esta gente se encargarán de ello. No, pero porque va a dar lo que no tiene. Claro. O sea, van a poner la bota. Claro. ¿Qué quieres? ¿Delito de sedición Esquerra Republicana? No te preocupes, ahí ya va. reformamos el delito de sedición. ¿Qué quieres? PNV, ¿qué transferencias te faltan? ¿Qué competencias te falta recibir? Pues ahí las tienes. Revilla, ahí vamos. Dime, pero bueno, lo está haciendo hasta ahora. Imagínate el año a 3 meses de las elecciones municipales y autonómicas. 3 meses, no 6 meses. Esto va a ser un chollo. Déjame que todavía soy inocente.
La única esperanza es que el Congreso no las apruebe, pero si se aprueban, tenemos este patio. O sea, todos queremos mayores pensiones, pero los presupuestos que hay sobre la mesa hoy en día van precisamente contra la línea lógica que te llevaría de una manera sostenible a poder pagar más pensiones, pero no solo los extremos altos o bajos, sino como carácter general, porque sería una pensión lógica de tu actividad económica. Xavi. Ismael, acabas de describir el círculo virtuoso. El círculo vicioso, diría yo, pero bueno. Claro, más competitividad, inclúyelo todo, más horas trabajadas, más... No necesariamente tiene que haber más horas trabajadas. No, riqueza, más competitividad, etcétera, ¿no? Este que has descrito tú, no lo quiero repetir, que lo repetiría mal. Pero estamos en el círculo contrario. Exactamente en el círculo contrario y pagando el maestro armero de Bruselas, ¿no? Encima. Bueno, solo tiene una explicación y es que es el año preelectoral. No hay más. Aquí echan los presupuestos por la ventana porque se acercan las elecciones. Y el que las gane, el que gobierne después de las elecciones, bueno, va a tener que pegar unos recortes de una brutalidad tremenda. Porque como Juan, las previsiones son exageradas y se van a ir a la baja, como llevamos ya. ¿Cuántos años llevamos? 2 o 3 años que las previsiones siempre tiran alto y después vamos reduciendo. Pero esta es una cuestión, yo creo que es, y esta sería mi aportación, políticamente es clave. Yo recuerdo que Felipe González se consiguió una legislatura, que fue su última, pero algo más corta, pero es que se la consiguió en el último momento del último debate con José María Aznar, lanzando la bomba de que si ganaba el PP iban a bajar las pensiones. Y se acabó el debate. Y Felipe González se ganó una prórroga que no se merecía como presidente del gobierno español. Y bueno, por tanto, es un tema hipersensible. No todos los que ahora nos ven o nos escuchan se acuerdan de eso. Pero los políticos sí. Los políticos lo tienen metido y clavado de una forma que el tema pensiones es o puede ser crucial. Por eso después hicieron el Pacto de Toledo, tal cual, para decir, bueno, ahí no nos vamos a pelear o nos vamos a hacer daño. Y yo creo que estamos en estas exactamente. Es decir, esta es una cuestión clave. Los pensionistas son clave todos, porque todos votan. Y en todo caso, ahora, bueno, se puede decir, sí, usted ganará 60 y el otro ganará 250, el que ya más tiene. Y si son una pareja de jubilados, ganarán 500 euros más al mes cuando ya están ahorrando, y conozco casos, la pensión de uno, digamos, ¿no? Porque lo tienen todo pagado. Y son 2 pensiones de casi 3.000 euros, pues 3.000 euros al mes ahorrar. Bueno, pues serán 3.500, ¿no? Bueno, esto da igual, porque votan. Todos votan y todos los votos valen por uno, ¿no? Y entonces yo creo que esto es un órdago tremendo y que como ocurrirá, que es que cuanto más tardes en bajar del guindo, más dura será la caída, ¿no? Y esto va a ser el primer año de legislatura, de la próxima va a ser tremendo. Pero luego, como quien gobierne tendrá 4 años para que se olviden los recortes, pues y los palos que van a dar también, pues ya está. Así es como funciona la política. Había un documento del Círculo de Empresarios de Madrid, creo que ha sacado hace unos cuantos días, muy duro, desde luego mucho más duro que las posiciones del señor Garamendi, criticando durísimamente lo que ellos, quizá no con estas palabras, se refieren como la gangrenización de las instituciones. Y es un alegato, este documento del Círculo de Empresarios de Madrid, contra la política de Pedro Sánchez, en general, contra la política en los últimos años. No la limitan solo a Pedro Sánchez, no vamos a cargar las tintas más de lo que ya se merece, que es imposible o es difícil. Es una lucha general, como la política ha ido instrumentalizando las instituciones en los últimos años. Evidentemente, en los últimos 2 años
de Pedro Sánchez, este proceso se ha acelerado, pero se ha acelerado hasta romper cualquier límite de velocidad que podamos conocer. Ayudado además por el afán absolutamente intrusivo, expansionista, voraz de Podemos de colonizar las instituciones. El último ejemplo que estamos viendo es el de Televisión Española, con una lista hecha pública, además de Podemos, de cuáles eran los periodistas que ellos consideraban de derechas, en base a lo cual no debía de continuar el señor Pérez Tornero, porque la televisión, como ha dicho Pablo Iglesias en Argentina, los medios deberían repartirse más o menos según esta regla de 3. Un 30% ser de empresarios, un 30% de sindicatos y otras asociaciones y otro 30% público. Como no se os escapa lo ha dicho Pablo Iglesias en Buenos Aires. Lo sé. Significa un 30% de empresarios y un 70% público. Claro. Pero el público, tampoco os engañéis, tampoco es público, es de él. Político. No, es de él. Claro. Como estamos viendo en el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Si fuera público, si estuviera gobernado como la antigua BBC o la actual BBC, pues incluso uno podría decir, bueno, chicos, pues, en fin, no sé, estamos en unos momentos de información y de flujos de información peligrosos, pues venga, oye, pero es que público, Pablo Iglesias lo entiende de una manera muy particular, ¿eh? No es público, es privado, que no es lo mismo, es particular, no privado, particular. Bueno, pues esa voracidad está destruyendo, y tampoco es un fenómeno exclusivo de España, pero en España se ha acelerado mucho en los últimos años, está corroyendo, gangrenando las instituciones públicas, que es la base de la democracia. Es decir, no hay democracia sin instituciones públicas, plurales, etcétera, etcétera. No hay democracia. Hay gobiernos teóricamente demócratas, pero no hay democracia. Los presupuestos es un elemento básico de la política en las democracias, porque es un compromiso público del gobierno en qué se va a gastar el dinero de los ciudadanos, perdóneme señora Calvo, de los ciudadanos, no es que no sea de nadie, es de los ciudadanos, es nuestro, en qué se va a gastar ese dinero, para qué y con qué objetivo. Y ese compromiso es sagrado. O sea, tú no puedes aprobar los presupuestos a la remanguille y luego decir, bueno, ya están aprobados, pues ahora donde dije que iba a crecer un 5, vamos a crecer un 2, porque es que la cosa es así. Y en fin, donde dije que me iba a gastar, pues ahora me voy a gastar un poquitín más. O no puedes hacer eso, porque eso es una falsedad. Y la democracia evidentemente no se construye sobre falsedades. Quiero decir esto, hemos tenido en este país instituciones como la AIREF, más o menos, una institución creo que es pública, ¿no? Cada vez se la escucha menos, porque como dice lo contrario de lo que dice el gobierno, pues ¿para qué? Tuvimos en su momento la Oficina de Presupuestos, que además tenía sede en la propia Moncloa, creo que la creó Aznar, que dirigió el señor José Barea. Acaban siendo barridas por los políticos de turno. Pero necesitamos esas instituciones y necesitamos además que sus dictámenes no sean meramente consultivos, sino que sean ejecutivos además. Oiga, usted si dice que va a crecer al 4 y contempla todos sus gastos, a mí me hace una revisión presupuestaria en cuanto quede meridianamente claro que va a crecer al 2. Y le obligo a que me apruebe de nuevo unos presupuestos en el Parlamento. Porque todo el andamiaje presupuestario de gastos del Estado, de mi dinero, de cómo usted emplea mi dinero, ya es falso, si no cumple las expectativas de crecimiento. Entonces, si no hacemos que eso sea obligatorio, si no construimos instituciones, que construirlas tenemos construidas, pero cuyos dictámenes sean obligatorios, estamos gangrenando severamente la democracia. Y eso es mucho más preocupante que cualquier gobierno. Y diría lo mismo del Instituto Nacional de Estadística, del CIS, etcétera, etcétera. Pero el caso del presupuesto, porque el CIS al fin y al cabo, oye, pues es análisis del estado de opinión de una sociedad. Influye, también se ha tomado como una herramienta electoral, ya lo hemos comentado nuestras. Pero los presupuestos, yo no sé a vosotros, a mí me cuesta mucho trabajo ganar mi dinero. Y yo a mi familia le pido sacrificios. Y oye, pues si antes me gustaba irme a cenar 3 noches fuera, pues ahora he dicho, oye, una noche que no sabemos la que va a venir. Y luego aparte ahorrar, porque el futuro es incierto, y a los hijos, ¿y qué les voy a contar a todos ustedes? Ese dinero, el gobierno de turno no puede manejarlo a su antojo. No debe manejarlo a su antojo. Porque entonces se está rompiendo el contrato social en que se basa la democracia. Si los ciudadanos carecemos de cualquier tipo, y no estoy hablando de una democracia directa, no, estoy hablando de instituciones, pero de cualquier tipo de control sobre la acción política,
estamos hablando de otra cosa. Perdón, Ismael. Es que me están calentando ustedes. No, pero es que los presupuestos generales del Estado es la ley más importante que tiene que sacar un gobierno cada año. Y aquí hemos comentado que faltan, al menos yo soy un gran defensor del debate de ejecución presupuestaria más que el de los presupuestos generales del Estado. Pero luego además es que tenemos una herramienta diabólica que un poco entronca con lo que comentas, Juan, que se la inventó Felipe González, que es la ley de acompañamientos. Que eso significa que una vez están aprobados, quizá el 31 de diciembre a las 23:55, mientras Ana Igartiburu está ahí ya con las uvas preparadas, te están colando lo que no está escrito. O sea, pues lo que pacten con el PNV, lo que pacten con Esquerra Republicana, lo que pacten con no sé qué, las subvenciones para no sé qué, todo agrupado, pues eso, que tendrá que ver la subvención a la anchoa con, pues no sé, determinadas fundaciones. Y ese es el problema, que además se desvirtúa, no solo porque nacen viciados, que nos duró exactamente desde que Calviño dijo que iba a crecer al 2,2 hasta que salió de COS, que de verdad temo por el futuro institucional de este hombre, en serio. No, si fuera el gobierno, claro, la pidaba. De verdad. En serio. Es que, Ismael, hay que recordar que... Duró 16 horas. Es que la previsión, 16 horas. La previsión de crecimiento del año pasado para los presupuestos de este año era del 7, de un crecimiento del PIB de más del 7%. Y vamos al 4,4 de momento. Espérate. No, eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen ellos de momento, admitido por ellos. Sí. Xavier. Yo quería ir al hilo de lo que decía Juan, digamos, de la arquitectura del poder y de cómo estamos funcionando. Bueno, yo creo que aquí está un problema fundamental que no le veo solución. Es decir, la teoría clásica de los tres poderes, ¿no? El poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bueno, en España... Miremos en Estados Unidos, ya por las series, por los que vemos periódicos de allí y tal, el gran problema del presidente es negociar con el Congreso y el Senado. Claro. Los jueces del Supremo son de por vida. Y pasan unos exámenes, etcétera, etcétera, y ya están ahí de por vida o hasta que están ya muy enfermos se mueren. Bueno, estos son tres poderes. En España hay un poder, que es el poder político, que agrupa a los otros tres. Y si vemos, ahora estamos viendo que si del Consejo del Poder Judicial, que es el Constitucional, todo esto es lucha política. No es un poder independiente, un poder judicial, como todos sabemos. Y el poder legislativo, pues lo tiene el gobierno y sus socios. No lo tiene el propio Parlamento, el Congreso y el Senado. El Senado, digamos que sí, que es más fantasmagórico que otra cosa, ¿no? Y luego está el cuarto poder. El cuarto poder es muy fuerte en los países, en las democracias sólidas, pero muy fuerte, hasta el punto que recuerden el Watergate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, es muy fuerte, muy poderoso. Y la cultura también, es decir, el cine, la novela, etcétera. Bueno, pues en España el segundo poder. Yo creo que por lo menos los grandes partidos y los pequeños están ya desde hace un tiempo intentando que las empresas de comunicación españolas, cuantas más mejor sean deficitarias y dependan de las ayudas públicas. No que sean públicas, que dependan de las ayudas públicas. Y cuando uno ya sabe que come alpiste, pues no puede morder la mano que le tiende el alpiste. Eso es Cataluña, ¿no? Es muy importante, no nos damos cuenta y estamos por esta pendiente cada vez más en vez de remontar, descendiendo. Otra cuestión también que es conveniente subrayar en estos presupuestos es que se ha confirmado, como lo han tramado con nocturnidad, alevosía, porque la subida de las cotizaciones sociales, teniendo una reunión esta misma semana con todos los agentes sociales, se callaron absolutamente. O sea, el gobierno del diálogo, el gobierno que negocia, el gobierno que habla entre una medida de esta trascendencia y lo que puede suponer, resulta que calladito y todo el mundo se ha llevado hoy la sorpresa, ¿no?, con esto. Y luego también tenemos que ver qué va a pasar con las medidas anticrisis, los famosos paquetes que ha ido acumulando el gobierno con unos costes tremendos y que eso no se sabe qué va a pasar
a partir de ahora, porque no está tampoco reflejado en ninguna parte. Veremos a ver. Xavi, hay algo cuando comentabas la organización o el reparto del poder en los Estados Unidos. Hay un elemento clave que es básico, pero por eso es clave, que son las agencias. Que se encarga exactamente de lo que dice Juan. Hay las agencias de control que son absolutamente independientes de los demás poderes, tanto del Senado como de la Presidencia, tanto del Legislativo como del Ejecutivo y del Judicial, evidentemente sobre todo el Judicial, pero que es que tienen temor a las agencias allí en los Estados Unidos, porque es que efectivamente vienen y, oiga, usted dijo que el paro iba a estar al 5% y está al 7%. ¿Qué pretende hacer? Ismael, el primero que se dio cuenta de esto las agencias fue Alexis de Tocqueville en su famoso, y si alguien no lo conoce, que lo lea, que lo relea, la de Operación América, ¿no? Que es el libro más citado en los discursos de toma de posesión de los presidentes de Estados Unidos, sean republicanos, sean demócratas. Pues hay un momento que dice, es que este país tiene un secreto, y lo dice en francés, es que se dedican a éparpiller le pouvoir. Éparpiller es lo que se hace dando el grano a las gallinas, ¿no? Repetir, venga, escapar el poder. Y ahí está el secreto del futuro. Y en España aún no nos hemos dado cuenta de que el poder, lo bueno del poder es repartirlo. Claro. Y todos los que tienen poder están obsesionados por unificarlo, por tener más, por tener más, por tener más. Bueno, es dirección contraria. Muy bien, pues ¿querías comentar algo, no. Alejandro? ¿No? ¿Hablamos de Cataluña? Bueno, no, es que nos va a pillar a trasmano, ¿eh? Nosotros que decimos que queremos es que lo que hay debajo de la actualidad ya lo hemos comentado muchas veces, y el problema es que nos va a pillar a trasmano porque seguramente se sabrá. Estamos grabando este programa hoy viernes 7 de octubre, me parece. 7 de octubre. Y hoy por la tarde se va a conocer los resultados de esa consulta, la opereta revolucionaria que decía Juan Milián, esa consulta a las bases sobre si quieren seguir el gobierno o no, con 20 millones de sueldos públicos, 250 altos cargos que no han ido a misa en su vida tanto como en estos 2 días. Y entonces, a lo mejor lo que comentemos, pues ya carezca de valor si usted escucha este podcast o este vídeo de aquí a, no sé, el sábado o el domingo, pero nos vamos a arriesgar. Perdonen ustedes el desfase que pueda producirse. Ilústranos, ilumínanos, Xavier. Bueno, es que la pregunta es, ¿quiere usted que Junts per Cat salga del gobierno? Pero hay un preámbulo que dice, este gobierno es una mierda, que nos da patadas en todas partes y no cumple nada, ¿no? El traducido en plata. ¿Quiere usted que salgamos del gobierno? Imaginemos que sale que no quiere que salga del gobierno. Bueno, entonces, esto es lo contrario de una bifurcación, porque los que tienen la teoría de salir del gobierno significa, bueno, aquí hay una bifurcación, que son los que creen o actúan como si esto de España, digamos, fuera para largo, y los que creen y actúan pensando que Cataluña se va a separar de España de un modo inmediato si ellos no dan el brazo a torcer. Bueno, ¿cuántos son unos, cuántos son otros? Los que, en el Parlamento, digamos, no contemos a los independentistas todos. Bueno, ¿cuántos diputados quedarán en esta área de decir, bueno, pues R que R y para mañana, ¿no? Bueno, yo creo que es muy poco. Y de ahí a pensar que si votan no, que es lo más probable, ahí se emprende otra vez la marcha de lo que será no sé qué y después será un tren imparable que va a arrollar con todo. Bueno, yo creo que esto es de ilusos, pero es lo que hago. Y solo faltaría a cabo de que saliera que se queden en el gobierno. Bueno, entonces esto sería el hazme reír hasta el infinito, ¿no? Pero bueno, supongo que salen del gobierno y partido residual en competencia con la CUP,
y para arriba Esquerra Republicana. Ya lo comentamos la semana pasada. Sí, yo creo que lo comentasteis la semana pasada, no lo sé, pero yo no estaba la semana pasada. Es que no se está jugando la independencia, ni cómo ir a la independencia. Es que es mentira, es que tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Hay una canción muy bonita sobre la que se hizo una obra de teatro deliciosa, muy pequeñita, de muy poco recorrido, que es de... ¿Qué pasa? Acércate al micro, Juan. Me están diciendo, me estoy diciendo ya como si estuviera por mi casa, como Pedro por su casa. Bueno, me voy a acercar al micro, perdón. Que es vamos a llamar las cosas por su nombre, que parece que era inicialmente, no sé si era de Cole Porter o Duke Ellington, uno de estos, ¿no? Vale, perdonen esta digresión. Vamos a llamar las cosas por su nombre. No se está hablando nadie en Cataluña, ni Turull, ni Puigdemont, ni Borràs. Cuando se van a dormir por la noche con la almohada, dicen, chicos, nos quedan 3 días ya para la independencia, vamos a ver si conseguimos torcer el camino por aquí y por allá. Yo creo, y perdóname, Xavier, perdóname todos, que en estos momentos, y vosotros lo habéis apuntado ya, lo has apuntado tú, Xavier, solo hay en juego 2 cosas o 3 cosas. Por parte de Esquerra Republicana, no salir del gobierno. No salir del gobierno y poderse presentar aprovechando la debilidad de Pedro Sánchez en las próximas elecciones municipales, que también se hacen en Cataluña, que son en mayo, donde se juegan muchos ayuntamientos, y después en las generales, como el antiguo pujolismo. Eso es lo que quiere Esquerra Republicana, o al menos sus cuadros más inteligentes. Luego están los descerebradillos de Cal, no sé cuántos y tal, que eso es, pero lo que ha entendido Aragonés, esta gente de Esquerra Republicana, es que tiene una oportunidad, pues porque su principal competidor está en horas bajas y está desnortado. Entonces ellos van a ver si consiguen consolidarse en Cataluña y representar ese 51, 52, 53% de los votos que garantizan el poder con la actual ley electoral en Cataluña, que le garantizan el poder, y por lo tanto ese es el objetivo. Conseguido ese objetivo, ya veremos si vamos hacia la independencia, hacia la confederación, hacia París o hacia Lisboa o hacia Almería. Ya veremos el viento hacia dónde sopla. Eso sería Esquerra Republicana. En el caso de Junts, un partido que está desnortado hace tiempo, tú apostabas porque querían ser la posconvergencia, pues algunos, porque cuando abres la caja de Pandora te salen muchos demonios. Entonces, has hecho de aprendiz de brujo, lo hizo más, y él ha salido como le ha salido. Entonces le ha salido una familia que es que no se hablan los primos con los... Bueno, no se habla nadie. ¿Qué se juega Junts? Se juega, fundamentalmente, algunos oportunistas o no oportunistas, y antes dábamos algunos nombres antes de abrir los micrófonos, que se han apuntado a Junts porque podían pillar cacho, pues estos probablemente romperán, porque esto es que no, joder, pero si he estado aquí un año y ya me dices que me vaya, pero hombre, pero ¿esto qué es? Y tal. O se irán, yo creo, que se irán. A pesar de que pasado un año, yo creo que ya tiene unas ciertas prerrogativas, de 2 años de sueldos de conseller, del 75%, no sé, o sea que a algunos ya les pilla con camino de acabar de hacerse la vida. Y luego otros son los que han perdido absolutamente los papeles, porque ya no tienen sitio, ni aquí ni en Europa, que son el señor Puigdemont, Laura Borràs, probablemente la gente que está mandando ¿qué va a hacer la ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, si la situación se normaliza? Pues nada, pues ser un sindicato de tercer orden. Pues estos... Una lista cívica. ¿Una, perdona? Una lista cívica se llaman. Pues van a hacer, la idea es juntar, unir Junts y la Asamblea Nacional de Cataluña y hacer una lista cívica con el objetivo de poder negociar. Bueno, eso era Junts per Cataluña, eso era Junts y no se sabe qué, eso era la lista del presidente, eso eran todas estas cosas, que es intentar simplemente ver cómo, si ya no derrotan a Esquerra, que lo van a intentar, removiendo todas estas tripas, pues a ver si por lo menos consiguen que ser imprescindibles en un próximo gobierno. Es que no hay más. Pero, perdona, aunque derrotaran a Esquerra, que es inimaginable, ¿después qué? Pues se van a quedar en el Parlamento. Claro, porque pues resulta que pues lo mismo que ahora. Pues lo mismo que hicieron, Xavi, ese famoso día de octubre. Decir, hemos conseguido la independencia. El Parlamento de Cataluña ha votado la independencia. Tal, ¿verdad? Todos ahí en los pasillos y las escaleras del Parlamento de Cataluña. Salen las masas esperándoles, emocionadas.
Lo tenemos, pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos, que tampoco es cuestión de precipitarse. Para reír. Perdona, Juan, pero fue eso, Xavi, fue eso. No tendrá mayoría en el Parlamento, porque sin Esquerra Republicana no pueden tener nunca mayoría en el Parlamento para decir, bueno, pues vamos a levantar la DUI y la independencia. Recuerda, la Asamblea Nacional de Cataluña decía que en unos meses ya había que declarar la independencia efectiva, no teórica. Bueno, pues incluso si ganan, ¿qué van a hacer? ¿Minoría en el Parlamento? No, porque Esquerra tardará no 2 horas, no, 1 hora y 5 segundos. Esquerra tardará en apuntarse al independentismo, no solamente de Junts. Esquerra en la oposición, me apuesto contigo lo que quieras. No, Esquerra seguirá gobernando. Si ellos ganan, si pierden Esquerra, tendrán 40 diputados. Pues Esquerra y los socialistas y los comunes ya veremos. Ellos no. Ya veremos. Ellos ya no vuelven. Juan. Me he puesto contigo una paella a mitad de camino entre el Delta y Valencia. Así neutral. A Castellón. No, hecho. Bueno, que no sabemos, es muy hipotético. Si salen del gobierno, Junts per Cat no vuelve al gobierno. No hay ninguna combinación que le haga volver. Yo creo que si gana Junts per Cat, pero estamos en el terreno de las hipótesis, pero jugamos a eso también, ¿no? No vamos a contar simplemente lo que ya todo el mundo conoce. Vamos a ir con las hipótesis. Mi hipótesis es que es mucha hipótesis, Yo creo también que se van a deshacer, entre otras cosas porque la gente un poquito sensata que siga Junts está hasta los mismísimos, de que ya ni compran todas las camisetas que salen ni todas esas cosas, porque es que ya... Si en unas hipotéticas elecciones autonómicas Junts ganara Esquerra, Esquerra no pactaría, esa es mi apuesta, Esquerra no pactaría con los socialistas. Esquerra se reconvertiría, daría un nuevo giro. Pues anda que no tiene experiencia Esquerra en giros, pero si es una bicicleta eso. Daría un nuevo giro y además acusaría de butiflés, pero si es Rufián y la Marta Rovira el día que Puigdemont quería convocar elecciones. Si Junts gana las elecciones en Cataluña y Esquerra se queda segundo y Oriol Junqueras, tardan, he dicho 1 hora y 5 segundos, soy un exagerado. Tardan 1 minuto en llamarles butiflés y exigirles que vayan hacia la independencia, pues si no tienes el poder. Pero esa es mi hipótesis, Pero no van a ir. Eso es otra cosa. No van a ir porque dirán, con lo que es su teoría, de que no hay una mayoría social suficiente que apoye. Y entonces dirán, bueno, pues aunque sea así, Esquerra y los socialistas siempre tendrán mayoría absoluta para gobernar. Es que esto está claro. Vaya. Y la van con tripartito o sin tripartito. Junts no vuelve al gobierno porque Esquerra ya no puede dar la vuelta. Están hablando de 20 años, 30 años vista. No, esta vuelta ya no la pueden dar sin desaparecer como partido. Pero si Esquerra es una especialista en dar vueltas, Xavi. Pero Xavi, Esquerra es una especialista en dar vueltas. Si Esquerra ha tenido como líder a Heribert Barrera, a Joan Hortalà, pero esto es una bifurcación, ya después vas para atrás. Vale. Es una bifurcación. Lo que yo creo que es que en esta bifurcación nos equivocamos, en esta hipótesis, nos equivocamos, es profeso, porque la vía por la que va a ir Junts no va a ganar a las elecciones, sino se dirige directamente al barranco. A un barranco resistencialista, pero un barranco. ¿En esto estás de acuerdo? Todo esto, sí, bueno, pero yo creo... No Junts, Cataluña se va al barranco, pero bueno, esa sería ya otra discusión. Todo esto veo cara de que se os está olvidando, porque os veo felices y sonriendo. ¿Qué? Toda esta diversión lo pagamos nosotros. Hombre, pero como el palacio de Puigdemont, el palacete de la residencia de Puigdemont en Bruselas, al soliloquio de la semana pasada me remito. Ya está. No. Bueno, ¿qué más? Venga, Alejandro, tú que siempre tienes ahí la cartera llena. Sácate más. No iba a decir que pagara. Hicieron una aportación extraordinaria. Por un momento me he imaginado la cara de Montero diciendo, hombre, vamos a por él. Perdón. Me refería de temas, no de dinero. A ver, es verdad que después de lo que hemos hablado sonaba a expropiación, sonaba a, ¿cómo se llama?
llaman aportaciones tributarias excepcionales o cómo se llama. Extraordinarias y el impuesto de la banca, ¿no? Sí, solidarias y extraordinarias y no sé qué más. De temas, perdón, Alejandro, venga. No, bueno, hemos visto un cambio radical en la estrategia de Vox con la salida de Javier Ortega Smith como el secretario general y entra en su puesto Ignacio Garriga. Y la verdad que es que ha entrado en una dinámica preocupante a escasos meses de citas electorales, con las encuestas en contra y con un efecto Macarena-Olona que le está costando digerir. Hemos visto esta semana, por ejemplo, en el Parlamento, en la sesión de control, que Iván Espinosa de los Monteros no estuvo muy afortunado. Nadia Calviño le pasó por encima como un rodillo, y eso es verdad que con Macarena Olona no sucedía, que al contrario, cada vez que había una sesión de este tipo, todos los vídeos, todos los cortes, era Macarena Olona acorralando al gobierno, a los ministros a los que interpelaba, y ese empuje ahí se ha perdido. Yo creo que esta pérdida, que ha sido muy mal gestionada la figura de Macarena, pues le va a costar a Vox remontar. ¿Va a volver Macarena? Bueno, aquí ya comentamos que es posible que quiera dar esos pasos que ha visto, por ejemplo, lo que ha pasado con Meloni en Italia, que vivió una situación parecida a ella con la escisión de su partido y emprendió un camino en solitario, y yo creo que está barajando esa posibilidad. Yo no la descartaría. Está bien. Creo que esto es efecto Feijóo, no efecto. Se ponga como se pongan, van a ir bajando, porque mucha gente, es decir, prácticamente todos los votantes de Vox provienen del PP. Y al darse cuenta de que es mejor volver al redil, pues gran parte de estos votantes pues van a ir volviendo de uno a uno, de dos en dos, sí, de 1000 en 1000 o de 10.000 en 10.000. Pero yo creo que esto es inexorable. Que Vox, no que desaparezca como ciudadano, pero sí que se vaya reduciendo, porque no es un electorado distinto el de Vox del PP, como pasa en otros países, que son electorados distintos. No, es un electorado que no proviene de la izquierda como en Italia o como en Francia. El electorado de Vox proviene básicamente del PP y va a ir volviendo. Yo creo que todo lo demás ya puedes hacer aspavientos que te vas a ir no hundiendo, pero descendiendo, sí. Ismael. Seguramente tienes razón ahí, Xavi, en la tendencia, pero el frame actual lo que nos dice es que el pequeño desgaste electoral demoscópico, que está sufriendo Feijóo es para favorecer un poquito a Vox. Me parece que perdía un puntito respecto a las encuestas de julio, un puntito y pico, que se metían en Vox. De momento es el frame en el que estamos. Y luego, pues yo no sé, sigo sin entender lo que está pasando en Vox, pero a mí me ha llamado mucho la atención la iniciativa de Monasterio en la Asamblea de Madrid de apoyar las comisiones de investigación propuestas por Más Madrid y demás en relación a las residencias de ancianos. Que sigo sin entender ese movimiento de Vox y de Monasterios, y no sé si entronca de alguna manera ya también con una especie de Olona 2 que acabe también saltando por el partido o algo, porque de momento lo que parece que está claro es que Abascal está perdiendo el rumbo y no sé si incluso el control del partido, honestamente. Pero desde el desconocimiento político me ha llamado la atención. No sé si lo de Madrid entronca de alguna manera o se conecta de alguna manera con lo que estamos viendo de Vox últimamente, pero en ese partido están pasando cosas y me temo que no van a ser las últimas, sino que van a seguir y que vamos a ver ahí movimientos informativamente interesantes en los próximos días. Alejandro, más. Bueno, está yo tenía razón, yo la cartera llena de temas. Está viniendo ya la ministra de Hacienda para acá. Bueno, el bucle del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Hablando de vueltas, ¿no? Que ayer volvió de nuevo a convocar el presidente Carlos Lesme, un pleno para después del día 12 de octubre, para el día 13, para intentar llegar a un acuerdo
para nombrar a los diputados que tiene, a los magistrados. Ya nos confundimos con el papel que deben suplir a los que están pendientes en el Tribunal Constitucional. Y bueno, parece que también esa estrategia del ESME de anunciar una dimisión en diferido o por fases o que hizo en la apertura del año judicial, pues parece que le va a explotar en las manos también, ¿no? Porque aquí hay una estrategia por parte del ala conservadora de ir desgastándolo a ver si dimite ya de una vez y se marcha, ¿no? Porque tampoco están planteando una serie de estrategias para ese pleno que veremos a ver si ¿Sabéis? Si es Os voy a una pregunta. Perdona, yo como en este tema ya tengo poco que decir. Me viene muy claro, tengo operarios que me están llamando a la puerta. Venga, Xavier, quedas despedido. A ver, Covadonga. Disculpáis. Xavier, despedido. Venga. Los operarios, joder, eso, pero alfombra roja, por favor. No te vayan a ir. No se te vayan a ir. Venga, despedido. Un abrazo, Xavi. Un abrazo, Xavi. No, es decir, ¿recordáis cuánto tiempo llevamos sin conocer, sin tener en las manos una sentencia sobre algo del Tribunal Constitucional? Sobre el Constitucional. Creo que la última fue sobre el estado de alarma, ¿no? Sí, exacto, es lo que te iba a comentar. Si no recuerdo mal. Y quizá no llega al año, pero fue sobre el estado de alarma, sí. Un año. Bueno, más o menos, 10 meses. Y me gustaría recordar, no lo sé, ¿cuántos casos tiene abiertos? Algunos importantes, ¿eh? Sí. Que, por ejemplo, el de la ley del aborto. El de la ley del Estamos aborto. con una ley nueva cuando todavía no ha decidido sobre la anterior. Pero bueno, eso también ahí jamás se aborda, hablando de cuestiones estructurales, tampoco se aborda, por ejemplo, el papel del Constitucional, que al final acaba siendo el Supremo del Supremo. Y eso no es así, no deberíamos... Bueno, no deberíamos organizar la justicia de esa manera. Al final, cada uno con sus competencias, ¿no? No lo sé. O sea, yo este papel de Supremo del Supremo me cuesta mucho de ver y entiendo ese atasco de casos también a veces, ¿no? Hombre, trabaja sobre temas, el Supremo dictamina según la ley que hay y el de la Constitución, luego las leyes pueden variar o pueden alterar aspectos constitucionales y por eso está el Tribunal Supremo debe de fallar que es una ley y por lo tanto es correcto, pero el Constitucional debe de analizar si se desvía o no de la Constitución. Probablemente tendréis razón, tampoco es mi... Pero me da esa sensación de que al final acaba siendo un elemento más de recursos. Está bien, es un contrapoder también dentro del Poder Judicial, digamos, no contrapoder, es un órgano intermedio, ¿no? Es decir, ustedes puede que hayan sentenciado en base a la ley y por lo tanto es correcto, pero es que esa ley probablemente, por lo tanto, no enmienda al Supremo, enmienda en todo caso a los partidos políticos. Claro, entonces esa ley es que está mal hecha si no es constitucional. Bueno, pero para eso está, porque no siempre aciertas, ¿no? Es decir, es bueno que haya un órgano que diga, oiga, lo que ustedes han aprobado en el Congreso no cumple todos los estándares o se aleja o choca con algunas prerrogativas constitucionales. También hay cosas interpretables o con el espíritu de la Constitución. O sea, es muy complicado. Sí. Bueno, y luego, Alejandro, si amenazas con dimitir, dimite. Es que no. A mí me enseñaron que solo se puede amenazar con lo que puedas cumplir. Es que no. Ya me gustaría veros a vosotros. En la piel del ESME. Soy muy listos aquí. Aquí soy muy listos. Bueno, que también se lleva un aumento de sueldo de 6.000 euros el presidente del Consejo General del Poder Judicial en los presupuestos generales, que aquí hay para todo, ¿eh? Sí. Aunque esté caducado la cosa. La cosa no importa. Los salarios no caducan nunca. Va a ser por dinero. Claro. Aquí hay para todo. Sánchez diciendo, oye, que no sea por dinero. ¿Alguna cosa más, Alejandro? Ya te pregunto a ti directamente. Bueno, hay otro tema, pero esto daría para... Lo dejamos anunciado, si acaso. Daría para otra plaza completa, que es lo que ha pasado en los colegios mayores de Madrid. Ay. El enfrentamiento entre... Bueno... El enfrentamiento entre comillas, ¿no? Entre los dos colegios, el de chico y el de chica, que ha provocado una polémica espectacular, ¿no? Me agoto. Vamos a ver. Realmente una chiquillada, salida de madre, debe de
ocupar un papel central en el debate político de este país? ¿Realmente estamos ya a esos niveles? Porque sí, maleducados, groseros, sinvergüenzas, punto machistas, supongo que unos más que otros, ¿eh? Una chiquillada, ¿no? Y eso debe ocupar inmediatamente, claro, el Ministerio de Igualdad, hay que acabar con los tics machistas, los otros, claro. Una chiquillada. Pero dentro de la política desde hace 3 o 4 años de dividir a la sociedad para todo, y el para todo incluye para enfrentarla entre ella, porque luego hay una intencionalidad electoral clarísima, es que se lo han puesto en bandeja, honestamente. Y fijaos que yo creo que hasta Sánchez no salió ayer a... El otro día me contaba un amigo que en su casa los 2 hijos que tenía, que eran pequeños, cuando empezaron a hablar, pues a uno le llamaban, o sea, los padres le decían, mira, fulanita, mira el tete lo que ha hecho. Y era una niña, el tete, una expresión sí. normal, ¿no? Y entonces el hermano, era un niño y una niña, el hermano, para jorobar a la hermana, le decía, si yo soy el tete, tú eres la teta, ¿no? Bueno, ¿ponemos también eso después del colegio mayor a discusión? ¿De verdad tiene mínima trascendencia eso? No, y hay una cuestión también hay de fondo que es más preocupante todavía, que si Sánchez, que vive en la Moncloa, que es muy cercano a los colegios mayores, paseara en esta fecha, vería cómo las novatadas no han desaparecido, pero sigue habiendo humillaciones físicas, degradaciones a unos niveles extremos todavía en los estudiantes. Eso sí que no tiene ninguna gracia, y ahí sí que le hacen pasar por unos momentos terribles. Yo creía que eso ya había desaparecido hasta que un familiar fue a un colegio mayor y me contó lo que le había pasado. Digo, no doy crédito que esto pase todavía en este país. Ante eso, los colegios mayores miran hacia otro lado, no castigan todo el mundo, pero basta una frase mal dicha, maleducada, como has comentado y tal, para que se monte un escándalo que no tiene ni comparación con los efectos y esas humillaciones que siguen sufriendo pero los es alumnos. Un problema, pero es que no lo disculpo, evidentemente, y si me fuera a un colegio mayor y los chavales estos se han equivocado, pero pues luego si ellas enfrente hubieran gritado tienes el pene más corto, yo qué sé, que son estas cosas que la intentan ridiculizar, ¿verdad? Pero desgraciadamente la condición humana es cruel. La condición humana es cruel. Y nos vamos a enfrentar en unos ámbitos o en otros a novatadas que hieren a una serie de personas, incluso personas que no son especialmente débiles, ¿eh? Y eso tenemos que no perdonarlo, no condenarlo, porque además creo que ahora sí quería legislar sobre la ofensa, lo cual es un camino peligrosísimo. Claro. Tenemos que convivir con ello e intentar, a través de la educación, en familias, en los colegios, intentar erradicar todo tipo de actitud humillante hacia los demás. Pero forma parte de la condición humana. Va a ser difícil que lo acabemos con estas prácticas con leyes. Va a ser difícil. Al contrario, tengo la sensación que vamos a generar muchas más injusticias. Debemos de llamar, ya digo, familias, educadores, instituciones y tal, es que se tomen la educación e intenten erradicar este tipo de prácticas. Pero... completamente. Yo solo quiero apuntar 2 cosas. Cualquier situación similar, cualquier caso similar, lo van a maxificar, lo van a poner en primera línea de debate público porque tienen instrumentos para hacerlo. Pero es que además les sirve muy bien, insisto, en el momento, no solo que decía antes, que me he quedado con el argumento a medias de separar la sociedad, sino también en la dinámica que hemos entrado, que nos ha introducido el presidente del gobierno desde hace unos meses de resucitar esta especie de lucha de clases, ¿no? Porque al final el debate ha ido desde un punto de machismo y demás. Cuando las chicas del colegio mayor de enfrente empezaron a decir que prácticamente les seguían el juego, además de cargar contra esas chicas, pero bueno, el discurso ya se queda desmontado por parte de las plataformas políticas, de los partidos políticos y de todos los portavoces y de todas las fundaciones que viven de esto, queda desmontado, pero muta, curiosamente e instantáneamente, en menos tiempo del que Esquerra Republicana dará el próximo viraje, o sea, en menos de un minuto, muta hacia un elemento que alimenta el discurso de Pedro Sánchez de la lucha de clases, las élites. Los colegios mayores ahora son
los viveros prácticamente de las futuras élites, según los mensajes que hemos estado viendo que nos ha lanzado el gobierno y sus satélites en las últimas horas. O sea, fijaos, en 24 horas lo que ha cambiado el discurso de un problema de violencia de género, como diría el Ministerio de Igualdad, a alimentar el discurso de luchas de clases, los cenáculos, el IBEX, el dinero, el señor del dinero, no sé qué. O sea, los próximos magistrados, los próximos dirigentes del IBEX. Ahora es un problema, lo han enfocado, y yo me quito el sombrero, de verdad. Lo han derivado hacia un problema de las futuras élites gobernantes, abogados, jueces, empresarios, no sé qué. Yo, de verdad, esta facilidad que tienen... Eso estáis sintiendo muy a gusto aquí ya. Y va justo una hora, no puede ser esto. Tenemos que mantener la tasa de retención, me han dicho, que es alta. Gracias a Alejandro Ramírez, gracias a Ismael García Villarejo. Repetimos las gracias, ha marchado porque tenía operarios, a Xavier Brudesala, y gracias, por supuesto, evidentemente, a todos ustedes. Nosotros, si nos están siguiendo por vídeo, se esperan un momentito y les hacemos una despedida. Perdón, si nos están siguiendo por audio a través del podcast, se esperan un segundo y les hacemos una despedida especial. Si usted nos sigue a través de YouTube o cualquier canal de vídeo, gracias y hasta la próxima aquí en La Plaza.